Hechos 26, 28. Y el tema de esta mañana es que vamos a seguir con el libro y el tema del progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Y hoy vamos a estudiar un personaje, después de que ya vimos un panorama general del progreso, ya vimos la ciudad de la destrucción, ya vimos a Evangelista, tuvimos otro tema de los niños de las tinieblas, y vimos otro sermón de saliendo de la ciudad de la destrucción, y hemos podido entender que este libro del progreso del peregrino es una forma hermosa en el que este libro representa grandes verdades doctrinales que hay en la Biblia. Y el hermano Bunyan, de una forma hermosa, ilustra estas verdades, ¿no? La ciudad de la destrucción, el mundo, ¿no? Peregrino, una persona que ha sido despertada por la gracia y es movido a ir a buscar la cruz, la puerta, la Biblia. Evangelista es todo aquel creyente que se ha vuelto pescador de hombres, que es sabio ganando almas y lleva la hermosa herramienta celestial, el Evangelio, para que la persona crea a Dios, a la ley, a la obra de Cristo y la necesidad de arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. De tal manera que ya pudimos entender esto, y hoy vamos a ver a un personaje que surge inmediatamente cuando Peregrino empieza a salir de la ciudad de la destrucción. Y hoy vamos a poder, algunos de nosotros, identificarnos con este personaje. Algunos van a identificar a sus familiares, algunos van a identificar a algunos compañeros de trabajo, a parientes, cómo están tratando de detenerte para que no continúes en tu crecimiento espiritual. Bien, leemos, oramos y empezamos. Dice Mateo 26, 28, después de un discurso que le está haciendo Pablo al rey Agripa, y el rey Agripa, el rey de los judíos, le contesta a Pablo y dice 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 28. Por poco me persuades a ser cristiano. Y este es uno de los 100 ejemplos que hay en la Biblia de una persona obstinada. Hay más, no es el único. Por poco me persuades a ser cristiano. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos que nos podemos sentar alrededor de tu palabra para honrarte, para agradecerte, para servirte, para conocerte más. Te rogamos, Señor, que tu palabra hable a nuestra conciencia, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, que podamos ver a estas personas obstinadas que en algún momento trataron de impedir que fuéramos hacia Cristo, hacia la cruz, hacia la Biblia. Te rogamos, Señor, que podamos ver los obstinados que hay en la Biblia y cómo, si hay esperanza para este tipo de personas. Ayúdanos a entender este personaje a través de la doctrina de la depravación humana y la incapacidad humana que definen a este personaje del progreso del peregrino. Te suplicamos tu bendición en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. En lo personal, no sé ustedes, yo he estado disfrutando profundamente este libro porque ilustra de una forma muy especial las doctrinas. Y este personaje obstinado no es más que la representación de todas aquellas personas que la Biblia describe
en dos doctrinas: la depravación humana y la incapacidad humana. ¿Y cómo se nota que son obstinados? Bueno, realmente tú y yo que estamos sin Cristo, que estábamos sin Cristo, perdón, no los conocíamos, no veíamos eso. Pero cuando la gracia es puesta en tu vida y hay un despertar hacia las cosas de Dios, hay un deseo de buscar respuestas, hay un deseo de ir a la iglesia, a leer la Biblia, porque Dios está produciendo el querer como el hacer, empieza uno a ver que esa persona es este personaje obstinado, ¿sí? Y este personaje va a hacer cosas para que no vayas a la iglesia, cosas para que no compres este libro, cosas para que no vayas a un estudio bíblico, y va a tratar de persuadirte de que no busques a Dios, tu salvación, la verdad, la santidad, porque a esta persona se le va a hacer una locura lo que estás haciendo. Estás loco, vete aquí, estás loco, estás loca, hija, ¿no? Eso no puede ser cierto. De tal manera que la persona se mantiene en esa actitud mucho tiempo. Pero la pregunta que quiero contestar es si en algún momento esa persona podrá ser salva. El obstinado ya está condenado a la perdición. ¿Hay esperanza para esta persona? Entonces vamos a ver. Vamos primero a definir la palabra obstinado. Es una persona terca, necia, no reconoce sus errores, se niega a escuchar razones, aferrado a una idea, aferrado a una actitud, no quiere ser convencido, no se deja convencer, se mantiene firme y con una determinación en su opinión y en su conducta. Obstinado es una persona que no cambia, no quiere cambiar y no le interesa cambiar. A mí déjame así, a mí déjame con mi religión, yo estoy bien de mi religión, a mí déjame así como estoy bien. De tal manera que obstinado es una persona sin Dios. Dice la doctrina de la depravación humana, espiritualmente está muerto, Efesios 2:1, está muerto, está lejos de Dios, ¿no? La palabra muerte significa separado de Dios. Está muerto. Número 2, es esclavo del pecado, se muere por pecado. El pecado le da sentido a su vida, el pecado le da, entre comillas, valor a su vida. Y aparte la Biblia lo describe como hijo del demonio. Satanás va a hacer todo porque esa persona no vaya a Cristo y no le interese para nada el cielo ni la ciudad celestial. Por eso, Peregrino, estando en la ciudad y ya siendo despertado, lo primero que reaccionan contra él son sus familiares. ¿Qué? ¿Que va a ser una iglesia cristiana? ¡Ah, mujer! ¿Cómo ves? Vamos a tener aquí una aleluya. No, cuidadito, me dejas eso. Pero mamá, que no, hijo, no, hija, no. La esposa voltea y dice: ¿estás bien, viejo? ¿Estás borracho? ¿Que una aleluya en la casa? ¡Qué vergüenza para la familia! Y empiezan a bloquear. Por eso, Peregrino, que empezó a leer la Biblia, dice Peregrino, ¿no? Leyendo la Biblia, dice: este libro dice que todos los seres humanos tienen un grave problema, y entre más lo leo, me doy cuenta que yo tengo un grave problema, que yo voy a ser llamado por Dios, y aquí dice que voy a ser juzgado por Dios, y aquí dice que voy a ser condenado por Dios.
Este libro, hermanos, la Biblia, barre tu mente y empiezas a recordar que hiciste cosas sucias, abominables, depravadas, pervertidas, aborrecibles. Y este libro empieza a recordarte personas, lugares, olores, sabores de cosas viles, inmundas que tú y yo hicimos. La conciencia se despierta, ya no puedes pecar tan fácilmente. Hay algo que está ahí estorbándote, que te hace sentirte peor, te empiezas a autocondenar. Es cierto eso, ¿cómo pude haber sido tan puerco? Pero qué puerca era, ¿cómo es posible? Y esa persona estaba bien, y de pronto se empieza a sentir la peor ser humano o el peor ser humano del universo. Se autocastiga, se autorreprueba, se da vergüenza, se autocondena a la persona. ¿Cómo pude haber hecho eso? Y la esposa o el esposo dice: ¿qué te pasa, viejo? Es que leo este libro y me doy cuenta, lo miro que diciendo, ay, todos somos bien, todos somos malos, ya, así déjalo, no exageres. Ve con el psiquiatra, el psicólogo, ve con alguien que te ayude, ve con el curita, que te dé tu pastillita de rito religioso y ya. Sigue leyendo y entre más sigue leyendo, Dios empieza a poner en esa persona un profundo deseo, el querer y el hacer. Se da cuenta que su esposa no tiene un eco de aprobación. Inclusive sus hijos reprueban su deseo. Ay, mamá, estás loca. No, papá, ¿qué pasa? Ya estás chiflado. ¿Quién te está lavando el cerebro? No entiende. Se siente la persona más incomprendida del universo. De tal manera que dice: si me quedo aquí y este libro tiene razón, tengo un grave problema. Hay un momento donde la persona ya no quiere oír a su familia y Peregrino decide alejarse. Se da cuenta, una de las primeras promesas que Dios te cumple a ti y a mí: los enemigos del hombre serán los de tu propia casa. Te empiezan a ver como enemigo, te censuran, te condenan, te ven como apestado, aleluya, persinado, hipócrita, ya se te olvidó lo que hacías, ¿no? Ya sabes todo lo que hice. Y en algún momento Peregrino se le aplica un versículo: desea huir de la ira venidera. Se da cuenta que la ciudad donde vive será la ciudad de la destrucción. La ira de Dios caerá sobre ellos. Por eso en algún momento le dicen a los fariseos: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La predicación de Juan el Bautista, de Cristo, todos ellos. Hay una ira que viene sobre este mundo, sobre este sistema anticristiano, ¿no? Y Peregrino empieza a ser despertado de todos estos y empieza a salir. Y no, la familia se había dado cuenta de su estado en el que estaba ahí batallando, ¿no? Y Peregrino dice que también los vecinos se habían dado cuenta. Algo le pasaba al vecino Peregrino, y los vecinos se dan cuenta, y llega un momento que sale de su casa con unas pocas cosas, y saliendo de la ciudad, dos personas lo alcanzan. Uno de ellos obstinado, que es el personaje de hoy, y otro llamado Flexible, que es el personaje del próximo domingo. Y es interesante ver el diálogo que hay entre Peregrino y obstinado. Déjenme leer una breve lectura. Recuerden que esto es ilustrativo de una doctrina. Dice: sus vecinos lo ven y le llaman. Sus vecinos también salieron para verlo correr. Algunos se reían, otros trataban de asustarlo, y aún otros le gritaban que se volviera. Entre ellos había dos que resolvieron traerlo de vuelta por la fuerza.
El nombre de uno era Obstinado y el del otro Flexible. Dice, Cristiano pues así se llamaba el hombre, les preguntó: buenos vecinos, ¿por qué me habéis seguido? Hemos venido a rogarte que te vuelvas con nosotros. Dice Cristiano: eso nunca podrá ser, le contestó. Vosotros vivís en la ciudad de la destrucción, y yo sé que esa ciudad será destruida con fuego. Si permanecéis allí, seréis destruidos, mis buenos vecinos. Venid conmigo. ¿Y dejar atrás nuestros amigos en nuestras comodidades?, dijo Obstinado. Sí, replicó Cristiano, eso es justamente lo que os pido que hagáis. Los amigos y los placeres de los cuales hablan no pueden compararse con los goces que yo busco. Y si vosotros estáis dispuestos a venir conmigo y permanecer firmes, recibiréis todo lo que yo reciba. Le pregunta Obstinado y Flexible: ¿cuáles son las cosas que tú buscas? Obstinado preguntó: ¿cuáles son las cosas que tú buscas, que estás dispuesto a dejar todo el mundo a fin de hallarlas? Dice Cristiano: busco una herencia incorruptible y que no se puede contaminar ni marchitarse, dijo Cristiano. Está arriba en los cielos, y cualquier hombre que la busca con diligencia la recibirá. Leed este libro y lo entenderéis. Va, dijo Obstinado, fuera con tu libro. ¿Volverás con nosotros o no? No, contestó Cristiano, yo he puesto mi mano en el arado y no me volveré atrás. Ven, vecino Flexible. Obstinado le mandó: volvamos a casa sin él. Este loco está lleno de palabras huecas. Él piensa que es muy inteligente y que nadie se le puede volar. Pero Flexible contestó: no te burles de él. Cristiano es un buen hombre. Si lo que dice es cierto, creo que me iré con él. ¿Qué? Otro tonto, exclamó Obstinado con disgusto. Mejor que te vengas conmigo, quién sabe a dónde te llevará ese loco. Vuélvete, no seas tonto. Cristiano le rogó a Obstinado: no le digas que se vuelva, venid ambos conmigo. La felicidad y la gloria de que hablé son reales. Si no me creéis a mí, leed lo que está escrito en este libro. Cada palabra es verdad. El escritor del libro derramó su sangre como garantía. Entonces Flexible le dijo a Obstinado: amigo, creo que me iré con este buen hombre y compartiré sus penurias. Volviéndose a Cristiano le dijo: amigo, ¿sabes el camino hacia el lugar que buscas? Evangelista me indicó que más allá de ese valle hay una puerta estrecha. Cristiano respondió: cuando lleguemos allí, alguien nos indicará el camino a seguir. Muy bien, dijo Flexible, emprendamos el camino enseguida. No me juntaré con gente tan ignorante y loca, dijo Obstinado. Me vuelvo a casa. En mi sueño, dice Peregrino, vi a Cristiano y Flexible conversando mientras avanzaban lentamente por la planicie. Lo que quiero, hermanos, es que usemos a este personaje Obstinado, porque en tu vida cristiana, sobre todo cuando alguno de ustedes empieza la vida cristiana, todo el esfuerzo de Satanás va a tratar de hacer que no dejes el mundo y no busques las cosas de Dios. Eso es increíble, hermanos. Tu misma esposa, ¿estás loco? El esposo, ¿te has vuelto loca? Los hijos, papá, ¿estás bien? ¿No? Tus papás, hijo, ¿perdiste la cabeza? En el trabajo, chistes, burlas, apodos. Los vecinos, la casa de los aleluyas, la casa de los aleluyas es esa: burlas, escarnio, groserías, insultos, todo. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Por qué el mundo reacciona así? Bueno, hermanos, tenemos que reconocer que detrás de todo esto hay dos gobernadores: el pecado y el demonio.
Fíjate, te tengo una pregunta. ¿Sabes cuánto le has costado al diablo para tenerte así bien muerto? ¿Sabes cuánto esfuerzo ha hecho el diablo por corromperte, por depravarte? ¿Sabes cuánto esfuerzo ha hecho Satanás para que estés adicto a vicios, a tu ego, a tu perdición, a tu autosuficiencia, de tal manera que no necesites a Dios? ¿Sabes cuánto esfuerzo han hecho demonios para que te mantengas frío y muerto espiritualmente? Y que de pronto digas, voy a dejar todo y voy a ir a la iglesia y a leer la Biblia con pasión. ¿Qué? No. A ver, súbditos, deténganlo. Tú, su madre, deténganlo. Tú, sus hijos, frenen a su padre, está loco. Y les va a dar cuerdas a todos ellos para que impidan tu conversión, para que impidan que llegues a la puerta. Cristo es la puerta y te lleva a un camino, y al final de ese camino la cruz de Calvario, y seas perdonado. Hermano, esta es una lucha sanguinaria donde el demonio puede usar todos los recursos para que no llegues. Seducirte con una mujer, seducirte con un placer, seducirte con dinero, con poder, con fama, de tal manera que en algún momento digas, no, sí, me quedo. O que tú te sientas muy inteligente y digas, bueno, 50-50, ¿no? Le entro a las tranzas en mi trabajo y voy el domingo a la iglesia y me pongo mi máscara. Le entro a la perversión en mi trabajo y voy a la iglesia y me pongo mi máscara. Y dices, no ves si se puede, lo logré. No, sigues igual de perdido. Por eso este personaje es interesante estudiarlo, porque yo sí recuerdo, hermanos, cuántas cosas ha hecho el demonio de mi familia y mí mismo para detenernos y no llegar a la cruz de Calvario. Entonces, si gustan apuntar, el primer nombre que la Biblia le da a esta persona es el hombre sin Dios. ¿Sí? El hombre sin gracia. El hombre, o la mujer sin gracia, no hay gracia hacia él. Le llama muerto espiritual, le llama esclavo del pecado, le llama hijo del diablo, le llama impío, le llama abominable, en Tito le llama aborrecible. O sea, la Biblia usa muchos términos. Por eso, uno de los términos que quiero sacar, porque hay muchísimos, es muerto. O sea, cuando tú conectas un monitor en una persona que está ahí con fiebre, el monitor marca signos vitales: respiración, presión, oxigenación, una lista de cosas que el monitor marca. Dice, está vivo, nada más tiene temperatura. Bueno, si ese monitor se lo pones a una persona que está en la morgue, no responde. ¿Por qué? Porque está muerto. Ese es lo que pasa con el obstinado. No responde al evangelio, no responde a la gracia, no responde a una iglesia, a la ley, no responde ante ningún estudio. ¿Por qué? Porque está muerto. No responde, no entiende. Dice 1 Corintios capítulo 2, como está muerto, no discierne las cosas que son del Espíritu, porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. No entiende. Todo lo que le quieras explicar y persuadir, no entiende, hermanos. De verdad, esto es importante que lo entendamos, porque a veces quieres que tu familiar que está muerto espiritualmente te entienda. No, tu esposo que está muerto espiritualmente no te va a entender. Mejor ponte a orar por él, que Dios le ilumine, para que cuando venga la iluminación, Dios mande a uno de sus hijos y esa persona le pueda predicar el evangelio. Mientras está muerto, no reacciona ante la luz de Dios. Por eso, en la doctrina de la depravación humana nos enseña que su mente está en tinieblas, que tiene un corazón de piedra
y su voluntad está esclava a un reino, el reino del pecado. ¿Qué puede entender una persona que tiene la mente entenebrecida? Nada. Hay luz, hay oscuridad. Un corazón de piedra puede ser sensible para que reaccione ante las cosas de Dios. Hermano, ese familiar obstinado necesita un trasplante de corazón. No te va a entender. Algunas esposas le meten hasta versículos de papelito del sándwich, ¿no? Y le ponen un post-it en el coche, del espejo retrovisor para que se convierta, ¿no? No, hermanos, están muertos espiritualmente. Obstinado, por eso está reaccionando así. Por eso podemos encontrar obstinados en todo nuestro mundo. Repito, tu cónyuge, tus papás, tus hijos, en tu trabajo, tus mejores amigos, tus mejores amigas, en fiestas. No quieres saber, no me digas nada, no me interesa. No, hace muchos años, cuando empezamos nuestra vida cristiana, un hombre que vivía allá en la loma de Chapultepec, una zona muy Richelieu, hace como 38 años, el papá, los que llegaron a ir a esa casa a comer, decían que había dos meseros en la mesa de la comida de esa familia. Había dos meseros que estaban así esperando, ¿no? Viendo tan ricos que eran esos señores. Y un día llamó el papá a su hijo. Este hijo iba a la iglesia allá con nosotros, donde nos congregábamos, y le dice el papá: a ver, me enteré de algo, hijo, que estás yendo a una iglesia con aleluyas. Y el hijo se puso así amarillo. Contéstame, ¿estás yendo a iglesia con aleluyas? Sí. Bueno, espero que sea la última vez que hayas ido, porque a partir de ahora te advierto, mañana mismo voy con el notario y quedas fuera del testamento. ¡Fuera! Piénsalo. ¿Y qué cree que hizo el hijo? Prefiero el testamento. Se encontró a su papá obstinado, Una mujer, escuchen, eso lo viví yo, dándole estudios a una persona aquí en Irapuato. Tuvimos la primera reunión, gozoso, alegre, empezó a tener respuestas a su vida. A la siguiente reunión llegó con una Biblia para regalársela. Tuvimos un estudio bíblico y contento, y se llega a su casa con su Biblia. Estaba su esposa, voltea y dice: ¿qué traes ahí en el brazo? Y él contesta: una Biblia, mujer, una Biblia. ¿Qué? ¿No? Se le puso como fiera. Al siguiente estudio me dice: ¿qué cree que pasó? Mi esposa se puso así. Pero vamos a seguir. Tomamos el estudio. Ese día volvió a llegar a su casa. Ella lo estaba casando, a ver a qué hora llega y otra vez con la Biblia. ¿Qué? Agarra, abre la alacena y empieza a sacar vasos y platos y se los avienta a los pies. ¡Saca este libro de aquí! ¡Saca este libro de aquí! ¡Sácalo! Él me lo platicó. El problema es que tenían un hijo que tenía problemas de epilepsia, y el hijo escuchó los gritos de ver esa escena, porque él me lo platicó, pero ya por teléfono. Me habló por teléfono. ¿Qué pasó? Al siguiente día el muchacho tuvo un accidente. Le hablan al papá: oye, fulano está en el hospital. Van allá, ahí se ven los papás. El papá está en la cama con el niño en el hospital, y el joven le dice: perdóname, papá, perdóname, yo no quiero que me pasara esto. ¿Pero por qué? Dices que los vi peleando y se me activó otra vez esto, los vi peleando, yo no quería eso, papá, no. Y la esposa: ¿ya ves?
La pregunta es, ¿quién fue el culpable? ¿El papá? Él no había hecho nada, fue la mamá. Pero hermanos, no tienen ustedes una idea hasta dónde un obstinado puede detener tu avance. Por eso Peregrino dice, no, inclusive dejo a mi familia, recuerde que es una ilustración, ¿no? Dejo a mi familia, voy a buscar la salvación que es en Cristo Jesús. Ya que tenga la salvación, vengo por ellos. Hermanos, obstinado, llegan y conocemos decenas de casos de obstinados, decenas. Por eso, el que tu papá no se meta contigo en tu fe, o tu mamá, o que inclusive vengan juntos como familia a la iglesia, es una hiper bendición, hiper. ¿Por qué crees que a veces llegan a la iglesia solos? No, llega el hombre de familia solo, sin la esposa y sin los hijos. Porque allí en esa casa hay una obstinada, o viceversa. Llega la esposa sola, porque en casa tiene un obstinado. O llegan sin hijos, porque los hijos no quieren saber nada. Son obstinados. A mí déjame, mamá. Si tú ya te perdiste con una secta, ¿no? A mí déjame. Bueno, ese es el problema. El problema, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, y ustedes van a entender más claramente por qué obstinado se muestra obstinado. Porque las demandas que Cristo le pone a sus discípulos son bien altas. El que quiera venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo, 2, cargue su cruz, y 3, sígame. En el contexto mexicano del siglo XXI, como que no entendemos mucho eso. ¿Qué significa eso? Bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. El cristianismo trata con tu ego. Y lo hemos dicho 38 años. Allá afuera, en el mundo caído, se aplaude al que infla su ego, al que tiene éxitos grandiosos y gloriosos. Yo soy aquel. Allá afuera se inflan los egos. En la iglesia, Dios los desinfla. Eso fue lo que hizo Dios con Moisés. 40 años para sentirse que era el príncipe heredero de Egipto. 40 años, experto en equitación, en ciencias, en literatura, en política, en guerra, experto en todo. ¿Quién se la mataba a Moisés? Era galán de galanes, papucho de papuchos, ¿no? O sea, ¿cuánto tenía de ego? Bueno, el mundo se trata de que te sientas súper porque ya tienes tu carrera, ya tienes tu coche, ya tienes tu dinerito en el banco y te sientes millonario, ¿no? Bueno, se trata de inflar tu ego. Dios saca a Moisés, 40 años, se lo lleva al desierto. ¿Saben para qué lo saca? Para desinflarlo. Ahora era experto en cactus, en fríos del desierto, en terribles calores del desierto. No había nadie para que lo elogiara en el desierto. Y los últimos 40 años, Dios saca a Moisés y lo lleva a rescatar a su pueblo. ¿Qué es lo que nos enseña? Que Dios usa egos desinflados para el ministerio cristiano. Egos desinflados. Tú dirás, a ver, hermano, yo conozco que algunos son medios presumidos, creídos, que están en el púlpito. Fíjate, ¿cómo puedes tú distinguir si es un ego desinflado? Primera característica, a veces es choque de personalidades, no de egos. A veces es simplemente, no me cae, y porque no te cae, tú dices, ya es un ególatra. No. Primera característica de una persona desinflada, te sirve, te está sirviendo, es un servidor tuyo. El que tiene el ego hasta acá arriba no te va a servir ni un café, no,
El que está con un ego desinflado se pone a tu servicio, te sirve, te atiende, te escucha, te aconseja, te dirige. Esa es la principal característica de un ego desinflado, que te sirve. Lo demás llámale choque de caracteres. Hermanos, hay gente que tiene un problema de baja autoestima muy fuerte. Hay gente que viene con ciertos estigmas. Hay gente que viene golpeados en su autoestima. Y ven a otros y chocan. No. Si una persona te está sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo, hermano, es como Moisés. 40 años para que infle su ego, Dios lo saca y lo lleva a desinflar 40 años y ya desinflado lo usa para servir. Por eso, las demandas de Cristo, si alguno viene en pos de mí, número uno, niegas a ti mismo. Yo quisiera irme a Cancún y... ¿seguro? Sí, quisiera ir a Cancún, a Manzanillo. Hoy hay un estudio bíblico de Eclesiastés. Fíjense, yo me niego a mí mismo el placer de una playa, me niego a mí mismo y voy a edificar a mi nuevo hombre. Niéguese a sí mismo. Todos los deseos mundanos, placeres mundanos, éxitos mundanos que mi yo caído quiere tener, no. Niéguese a sí mismo. Por eso, obstinado dice, ¿qué? No, ¿cómo crees? No, estás mal, cristiano. Número 2, cargue su cruz. ¿Cómo? No, usted está bien mal de la cabeza, ¿cómo crees? En el contexto histórico, una persona que cargaba la cruz, ¿a dónde iba? A la ejecución. En el contexto romano era la muerte más cruel, más inhumana. O sea, la persona era exhibida, era humillada, era golpeada, llegaban casi con la espalda despedazada. Los romanos soldados eran expertos en despedazar a un ser humano. Y luego ahí la muerte lenta, con las manos perforadas, cargando tu peso. Imagínate, no solamente perforadas, sino cargando tu peso, y los pies perforados, y luego tu corona desangrándote. ¿Qué era lo que estaban buscando? Una muerte lenta, agonizante, para que te arrepintieras y te humillaras de todo lo que habías hecho. Entonces Cristo dice, número 1, niégate a ti mismo. ¿Qué? Carga tu cruz. ¿Qué? Ahora sí me puedes seguir. No, discúlpame. No, tus demandas no me interesan. Es muy alto el precio que tengo que pagar. Y las 4 personas que posiblemente se van a bautizar en esta iglesia, es importante que consideren esas demandas. Posiblemente el 2 de mayo no son todas las personas que se van a bautizar, sean 4. Ustedes saben que en esta iglesia casi no hay muchos bautizos, y cuando hay nos gozamos mucho, y este mensaje también va para ellos, ¿no? Porque las demandas cristianas son altas. Cristo a nadie engañó. O sea, ven aquí un mundo maravilloso. No, hermanos. Empieza la persecución, el desprecio de familiares, de amigos y las demandas de Cristo. Cristo dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que gane su vida, la perderá. ¿Qué? ¿Cómo? A ver otra vez. Si tú pierdes tu vida por causa de mí, ¿no? Es lo que, gracias a Dios, nos ha concedido a mi esposa y a mí. Los últimos 38 años Dios nos ha puesto a servir a personas. Me tuve que olvidar de mis sueños, de mis planes, de mis proyectos, y ha sido una vida para el servicio para Dios, y de veras, hermanos, lo volvería a hacer 1000 veces. 1000 veces. Perder la vida en una iglesia, en un púlpito,
cuando posiblemente podías tener éxito en otras partes. No importa, no nos interesa eso. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mas el que no quiera perder su vida, la perderá. O sea, tú dices, no, yo voy a vivir para mí, mis planes, mis metas, mis objetivos, mis sueños, mis deseos, mis placeres. No, todo es para mí. Y no es más que la inflación de tu ego. Yo, y vivir para ti, ¿no? La persona más vacía de este mundo está llena solamente de yo. Ellos son los más vacíos. El problema es que esa persona que vive para sí, sus planes, sus proyectos, etcétera, perderá su vida. Por eso, a lo que estoy diciendo, que obstinado, cuando empieza a conocer las demandas de Cristo, dice, ¿qué? Y luego hay un texto que ahorita lo vamos a ver, dice Cristo, y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué? O sea, que me tengo que quedar en la quiebra. No y sí. ¿Cómo no? Lo que Dios quiere es tu disposición a soltar. Cuando Dios ve tu disposición a soltar, dice, quédatelo. Nada más quería ver hasta dónde amabas lo que amabas más que a mí. Por eso, esa es la prueba que Dios le pone a Abraham. Dame tu hijo, tu único. Sí, Señor. Ofrécelo como sacrificio en el monte Moriah. Sí, Señor. En ese momento Abraham soltaba el tesoro. Y ya cuando iba a soltar el golpe hacia su hijo, que ya lo había amarrado todo, y le va a soltar el golpe asesino, desde el cielo se oye una voz: Abraham, detén tu mano, ahora veo que temes a Dios. El propósito es que estés dispuesto a soltar, así como el joven rico. El joven rico que llega y hinca su rodilla: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo empieza con la segunda tabla de la ley. Los mandamientos saben: no robes, no esto. Y dice eso. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y sabiamente Cristo empezó con la segunda tabla de la ley, no con la primera. Dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ok, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se va triste, dice, porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué? Porque no amaba más a Dios, amaba más el dinero. Si ese muchacho le dijo, yo he dicho, sí señor, mira, inclusive aquí traigo la chequera, la como con los cheques a cada quien, le hubiera dicho lo mismo que Abraham: detén tu mano, no firmes esa chequera, ahora veo que tienes a Dios. Pero él en ese momento dice: no, sí, perdóname, tú serás mucho Cristo y mucho el Hijo de Dios, pero el billete, no, ¿cómo que no? Y hermanos, se perdió, porque amaba más las riquezas que a Dios. Dios no te quiere así para que te desprendas completamente. Él quiere ver tu disposición de desprenderte de las cosas. Por eso, obstinado, y todos los obstinados choca en su mente cuando tú dices: es que he decidido seguir a Cristo, he decidido abandonar el mundo, he decidido negarme a mí mismo, cargar la cruz. ¿Qué? Le explota el cerebro. ¿Qué estás diciendo, fanático? No, yo no quiero eso. Hermanos, por eso son bien fáciles las religiones. Por eso son maravillosas para obstinados las religiones. ¿Qué me exigen? ¿Cuándo ha ido a tu casa un religioso de esos que usan sotana? Oye, Juan Pérez, ¿qué pasó? Dice el párroco, no tenemos hace 15 días. No les interesa, ni siquiera conocen tu nombre, no les interesas para nada.
Si vas o no vas, si vives sin adulterio, si eres alcohólico, si eres drogadicto, si eres delincuente, no les interesa nada. Por eso son bien fáciles esas religiones. Entonces, obstinado ama el mundo, ama el error. Para él, el error es una verdad, es su verdad. Ama la mentira para él es una verdad. Ama el mal, ama el pecado. Obstinado ama las mercancías de este mundo. Vean ustedes en 1 de Juan, una de las tantas cosas que ama obstinado. 1 de Juan nos enseña algunas cosas que ya las hemos visto en el pasado. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que ama obstinado? Número 1, los deseos de la carne: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, adulterio, fornicación. Segundo, los deseos de los ojos: ver, ¿no? O sea, catálogos, imágenes de mujeres desnudas, imágenes de hombres desnudos. Algunos ya tienen mentes más enfermas y les gusta ver muertos en el internet, accidentes, cómo quedan despedazados, y su ojo no se cansa de ver. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. Vanagloria. La gente te aplaude, ¿no? Gracias. Y en 2 minutos se olvidan de ti. Te aplauden y en 2 minutos ya se olvidan de ti. Es lo que veíamos un poco en esta semana con lo del libro de Eclesiastés. La banalidad de la fama, de la popularidad. Hace muchos años la fama duraba mucho tiempo. ¿Cuántos años fue famoso Agustín Lara, que estaba vivo en la sociedad y la gente cantaba? Hermanos, su popularidad duró décadas. Después Pedro Infante duró décadas, pero no tantas como las de Agustín Lara. Luego los grupos de rock and roll tuvieron su fama y se olvidó. La gente se olvida bien fácilmente de la popularidad. Y ahora youtubers que duran 3 días se hacen famosos por alguna tontería que sacan y la gente se olvida. ¿Sabe por qué? Porque el mundo caído siempre anda buscando lo nuevo, la novedad, y ahí es donde la fama y la popularidad, ¡pum!, no sirve. Por eso, todo esto son los tesoros de mundano. A ver, cristiano, ¿tengo que renunciar a todo esto? ¿Sí? A la droga, al diamante, a los burdeles, al antro, al éxito mundano. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No dentro. Por eso se regresó. Prefiero mi religión sin el Dios verdadero. Prefiero mi familia sin Dios, mi matrimonio sin Dios, mi hogar sin Dios. Prefiero seguir construyendo un Dios conforme a mi imaginación. Este Dios yo lo diseñé, yo tengo hasta marca registrada, ¿no? Yo lo fabriqué, es mi Dios y yo quiero creer en Él, punto. ¿Está bien? Por eso, hace poco platicamos con una persona que tiene muchas actividades sociales. Y con mucho orgullo dice:
Dice, cuando le preguntamos que por qué hacía eso, dice, estoy pavimentando mi caminito al cielo. Dice, o sea, la religión que te enseña a hacer buenas obras, y ahí tú vas con tu hijo, ay hijo, qué bonitas buenas obras estás haciendo, me siento bien orgullosa de ti, tú también estás pavimentando tu camino al cielo. No, hermanos, tenemos varios sermones, ¿por qué no? La salvación por obras es escupir la obra de Cristo. Te presentan el Evangelio, la cruz y lo que hizo Cristo. El Dios dejó el cielo y se encarnó para venir a la tierra, y dices, no, es más, fíjate, no escupes. Yo me voy a salvar con mis propios méritos, con mis propias obras. No necesito la salvación de nadie. Yo voy a construir la salvación al cielo. Y como decía esta persona, voy a empezar a pavimentar mi caminito al cielo. Hermanos, si la salvación fuera por obras, ¿para qué murió Cristo? Simplemente hagan obras. Y a veces el papá bien contento, ay hija, papá, no se te va a olvidar, hice una misa, ay voy hijo, ahí voy hija, ay, y bien contento cuando dicen, esta misa fue pagada por la hermana fulana, y el papá, y la mamá, o los abuelitos, ay, qué bonito ver que mi hijo hizo una misa. ¿Me explico? Sabio, obstinado, prefiere crear una religión sin el Dios verdadero, y se siente bien contento de que a su hijo fueron a echarle así agüita por aspersión, ya, es algo, agua bendita, y el papá se siente bien contento de que a su hijo lo bautizaron con agua bendita, su nietecito. Hermanos, religión sin Dios. Por eso, la cruz de Calvario me enseña que yo no me puedo salvar. La cruz de Calvario dice que hay una justicia que tiene que caer sobre alguien que ha infraccionado la ley de Dios. La cruz de Calvario me enseña que soy un delincuente, que hay una orden de aprehensión en el Supremo Tribunal del Universo contra mí, y que un sustituto le pagó a la justicia lo que yo merecía. El problema de la salvación por obras es que no necesito a Cristo, no necesito la cruz, déjame paz, yo solito construyo mi camino al cielo. Y le dan la espalda a la cruz de Calvario, una de las cosas más valiosas que hizo Cristo en este planeta. Allí está la maldición por la salvación por obras. Y te contentas que tu familia hace eso. No te ha caído el 20. Por eso, lo hemos dicho muchas veces, a una persona que no le cae el 20, le va a caer el peso. El peso de la ira de Dios. Porque estás escupiendo la obra gloriosa. Por eso, obstinado representa toda la doctrina de la depravación humana, toda la doctrina de la incapacidad humana. El que no naciere de nuevo, ¿qué dijo Cristo a Nicodemo, Juan 3:3? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, Juan 3:5, no puede entrar en el reino de Dios. No son tus obras ni tu escapulario, no. El que no naciere de nuevo no vas a entrar. Si tu familiar o tú no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y por eso obstinado ya tiene los ojos así del tamaño de una naranja. ¿Y qué? ¿Todo eso? Sí. ¿Sabes qué? Yo no le entro. El precio es muy alto, ¿no? Es muy alto, dice. Escuchen, hermanos, esto es importante y tengo que reafirmarlo. Sí es muy alto. Tienes que morir a ti misma. Tienes que morir a ti mismo. Tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Es pérdida? Sí, es un estado de
es un estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Como en contabilidad hay. Pero escucha, hermanos, por favor, aquí sí ponme demasiada atención. Lo que vas a perder no se compara con lo que vas a ganar. Es incomparable. ¿Hay pérdida? Sí, momentánea, temporal, terrenal. Sí. Pero lo que vas a ganar, la gloria eterna, cuerpos glorificados, una ciudad celestial, un mundo donde no existe el pecado, por lo tanto no existe el dolor. Vivir eternamente con tu Creador, vivir con el fabricante de la raza humana. Nadie dice que no va a haber pérdidas, pero las pérdidas no se comparan con lo que vas a ganar. Pues será excelente, pero yo no quiero perder nada. Pues vas a perder tu alma. Nada más. Nada más. Ese es el problema de obstinado. ¿Sí? Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, donde Cristo les dice: no he venido para traer paz sino espada. No he venido para traer, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Al rato tu hermano te va a decir aleluya, tu cuñada te va a decir aleluya, tu sobrino te va a decir aleluya, en una forma burlona. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a madre o padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí están algunas de las demandas que Cristo te pide para que lo sigues. Entonces, número 1, si no te niegas a ti mismo. Número 2, si no cargas tu cruz, no me sigas. En este sistema teológico de iglesias arminianas lo ponen al revés. Primero síguelo, tú síguelo. Luego ve checando si te conviene cargar tu cruz, o si te conviene negarte a ti mismo. Algunos erróneamente dicen: carga tu cruz, se me hace que tu suegra es tu cruz, o se me hace que tu suegro es tu cruz, o posiblemente tu jefe de trabajo es tu cruz que tienes que cargar. No, hermano, escuchen, la definición más rápida de la cruz es el instrumento que Dios usa para ir desinflando tu ego, punto. Puede ser una enfermedad, una carencia económica, alguna impotencia social. Hermanos, algo que hace desinflar tu ego termina siendo una cruz. Los que estaban ya crucificados, ¿cuánto ego tenían? Humillados, golpeados, cacheteados, llenos de puñetazos, la cara ensangrentada, la nariz rota, la mandíbula rota, los ojos ya ni podían ver, humillados, destrozados, arruinados. Ya. Y así estaba nuestro Señor Jesucristo. Así quedó Él. Y si un hombre como Cristo estaba muerto a su ego, ahora resulta que sus hijos los cristianos están bien hinchados de su ego, que no quieren mover un dedo en el reino, que no quieren trabajar, que no quieren servir. Allí es donde yo me doy cuenta, por lo menos yo terrenalmente hablando, me doy cuenta de una persona que empieza a mostrar marcas de regeneración. ¿Cómo? Sirve. El inconverso hay que servirle. ¿Servir? No, perdona, no, eso no.
Y si me pone, póngame en el púlpito, donde la gente vea que yo soy aquel. No. Hermanos, nuestra disposición a servir nos muestra cuán desinflado está nuestro ego. Por eso ayer, si no me recuerdo, en el estudio de Eclesiastés alguien le preguntó de lavar los pies. No, lavar los pies, no hay una explicación profunda de eso, simplemente es un espíritu que sirve con el acto más humilde que hay. Lavar los pies era la actividad de un esclavo. Tú eres anfitrión, llegaban a visitarte con sandalias, ¿no? Esclavo, sí señor, lava los pies a mis visitantes, sí señor, ¿no? Y mientras platicaban, él estaba enjuagando los pies, refrescándolo. No había ventiladores obviamente en aquella época, se refrescaba el invitado, se sentía, pero era el acto más humilde de servicio de un esclavo. Por eso, hermanos, cuando alguien no quiere servir, pone pretextos, estoy así, estoy asado, estoy para allá, y tengo aquí, tengo allá, y no te preocupes, te vamos a seguir sirviendo, ¿no? Por eso este pasaje nos habla de las demandas para seguir a Cristo. Dice Lucas capítulo 9, vemos otra demanda, otra condición que Cristo le pone a los discípulos, y aquí también otros llegan y truenan. Repito, aquí obstinado ya se le habían hecho los ojos así de grandes como limón, luego como naranja, ahorita se le hacen los ojos así grandes como un melón. ¿Qué? Ahora menos quiero la vida cristiana, menos quiero ese libro llamado la Biblia. Dice Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y nunca más se vuelve a hablar de esa persona, ¿Qué le está diciendo? Oye, en la vida cristiana no hay muchas comodidades, ¿Qué? Ni yo tengo dónde dormir. ¿Qué? ¿Dejar mi cama? No, ¿cómo crees? ¿Mi almohada? No. ¿Y mi refrigerador? No tengo ni dónde dormir, dijo Cristo. Y muchos simplemente por la comodidad, vámonos, obstinado, dice: qué bueno que no sigo a esos fanáticos. ¿Cómo que no hay comodidades? Aquí lo dice Cristo, primer grupo, segundo grupo, versículo 59, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que entierre a mi padre. Alguien diría: uy, qué bonito muchacho, qué lindo. No, hermanos, es un pretexto. Si el papá tiene 45 años y Dios le da 60, espérame 15 años para servirte, ¿no? Hermano, sí, más que tengo planes de casarme, y después de casarme, sí, no te preocupes, aquí Dios te espera, ¿no? Tú eres el centro del universo, sobre ti gira la vida cristiana. No, hermano, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve, pum, y anuncia el reino de Dios. Nadie te va a esperar. Es que tus demandas son muchas, sigue tu camino entonces, punto. Ve y cuida a tu papá hasta la muerte. No, pero aquí hay una separación. Obstinado se regresa al mundo, no quiere, rechaza el evangelio, rechaza la cruz, rechaza la Biblia, rechaza la ley de Dios, rechaza todo. El tercer grupo, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesucristo? Imagínense aquí a Pancho Pantera y a Eufemia, ¿no? Vamos a suponer que dice Cristo a Pancho Pantera:
Señor, déjame que primero me despida desde mi casa. Ok, Pancho Pantera, a ver, ve. Llega ahí Pancho Pantera. Mami, me voy de misionero, mami, échame tu bendición. ¿Cómo, hijo? ¿Cómo? Diego, mira, nuestro hijo se va de misionero. No. Y los hermanos, todos chillando ahí, desgarrándose, tratando de convencerlo que no. Y llega un momento en que sale, esta persona sale, Señor, es muy doloroso dejar a mi familia. Ve tú sin mí, Señor. Sin despedida. Por eso es que algunos de ustedes pueden decir, ¿cristianos no se despidió ni de su familia? ¿Cristianos dejó a su familia? Este libro, el programa superior, está mal. No, hermanos. Dice, sin despedirte. Si estamos entendiendo el principio que está enseñando aquí, no significa que ahorita llegues a tu casa y hagas tu maleta y te vas, ¿no? ¿A dónde te vas? No. Este es un proceso en el que Dios lleva a la persona. Pero estamos hablando de una disposición. Hermanos, hay gente que no quiere dejar a su gatito, su perrito, su hámster, no quiere dejar sus ratitas, sus pececitos. Ay, no, perdóname, pero no tengo corazón. Quédate con tus pececitos. Va a estar chillando cuando esté predicando a una persona, cuando vaya a otra ciudad, va a estar en una depresión completa. No. Por eso es lo que estamos viendo aquí. Hermanos, cuando Obstinado leyó estas historias, dice, qué bueno que no seguía ese Mesías. Me hubiera separado de mi hámster. No podría yo soportarlo. Sí. Por eso 1 Corintios 1:14, el hombre natural no puede, ahí está la incapacidad humana, no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre obstinado tiene una incapacidad para entender esto. Por eso ahí mismo en Lucas 14, vamos a darle una lectura rápida, y lo que quiero nada más es resaltar una frase. Lucas 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, ven ustedes, versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere hacer una oración de fe? ¿Les dijo eso? No, hermano. Les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Significa que tengo que llegar a mi casa y ponerle cara de aborrecimiento a mi papá. Escúchame. Ya Mateo nos explicó qué es el aborrecimiento. ¿Sí? El aborrecimiento, hay un aborrecimiento legal y hay un aborrecimiento por parte pecaminoso. Vean, en Mateo dice el que ama más a. Cuando una esposa siente que el esposo ama más al perro que a ella, y así ya han pasado varios años, es que a mí no me amas. Sí te amo, no, es que parece que me aborreces. Es una forma intensificada de un amor minimizado, disminuido. ¿Sí? Aquí el punto es que si tú amas más a tu mamá que a Dios, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Dios estás amando más el regalo que al dador del regalo. Si amas más al hijo que a Dios, estás mal, porque estás amando más el regalo que al que te dio el regalo.
Por eso este aborrecimiento es un aborrecimiento de un amor completamente disminuido comparado con otro. Y el aborrecimiento legal, cuando un juez, por más apelaciones que hacen, por más cosas que hacen, dicen, por favor, señor juez, hable con el gobernador, sobre todo en Texas, que hay la pena de muerte, y concédale la vida a nuestro hijo, que se quede o que sea de cadena perpetua, pero que no lo ejecuten ahí en la cámara de inyección letal. Y el gobernador dice, no, ese es un aborrecimiento legal. Pregunta, ¿ya la ley había caído sobre ese hombre? Sí. ¿Ya la ley estaba obligado a ejecutarlo? Sí. ¿El juez, el gobernador hizo algo malo? No, simplemente no quiso concederle la absolución. De tal manera, hermanos, que este es un aborrecimiento legal. Muy pocas personas han recibido la absolución por parte de los gobernadores, sobre todo cuando se muestra que había ciertas dudas en el juicio. Y el gobernador dice, entonces había dudas, se condenó casi injustamente. Ok, perdonado y nada más que quede como cadena perpetua. Pero el punto es, a unos sí y a unos no, es un aborrecimiento legal. Y en el caso de lo que está diciendo aquí, es un amor completamente disminuido. Y escuchen, mi esposa tiene un amor disminuido hacia mí porque ella ama más a Dios que a mí. Y eso está perfecto. Y mi esposa sabe que yo tengo un amor disminuido hacia ella porque yo amo más a Dios que a ella. Ese es el orden correcto. Dios me dio el regalo de Lupita Méndez. Por eso amo a Dios más que al regalo. El problema de los necios es que aman más a sus hijos que a Dios. ¿Qué? Ay, perdóneme Dios, perdóneme pastor, pero amo más a mis nietos. Híjole, ya te metiste en problemas. Por eso, hermanos, vamos simplemente ya a despedirnos para ver una lista que la Biblia enseña de obstinados. Pregunta: a todas las personas que Noé les predicó antes del diluvio, ¿se mantuvieron en un estado de obstinación? No respondieron. ¿Qué es lo que no respondieron? Muy sencillo. Cada clavo que Noé clavaba era, el juicio viene. Cada tabla que cortaba y la ponía en el arca, el juicio viene. Cada día que estuvo construyendo decía, el juicio viene. ¿Por qué? Viene un diluvio que acabará con todos. Y nadie quiso creer. Nadie. Obstinados hasta el fin. En Sodoma y Gomorra, obstinados. Bueno, inclusive la esposa y las dos hijas obstinadas. Por eso les dice, bueno, estaban tan obstinados que dice la Biblia que el ángel le tuvo que agarrar de la mano a las personas para jalarlas y sacarlas casi a jalones de Sodoma, porque ahí iba a venir el juicio sobre Sodoma, el fuego. Y les dice el ángel, corran por su vida. Y dice, y no volteen. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? Iba corriendo. En algún momento dice, ay, mi amiga, la que está bien loca. Ay, mi amiga, la que siempre le gusta estar bailando. Y mi amiga, la que siempre se echa sus llegues, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? En ese momento su corazón se volvió estatua de sal. ¿Qué dijo Cristo? El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué? No es digno de mí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la persona que pone su mano en el arado va a hacer surcos torcidos, porque te vas a quedar allí, no vas a avanzar. Es como un coche que está atascado, ¿no?
no se mueve. No mires atrás. Los que se van a bautizar, no miren atrás. No van a poder construir nada bien. Por eso, obstinados, sí. Nabucodonosor fue un hombre obstinado, sí. 3 veces el profeta Daniel le predicó la palabra de Dios y las 3 se mantuvo obstinado. Y luego tardó 1 año en que se quedó obstinado. Dios le mandó un juicio y 7 años como animal. Y solamente, hermanos, hasta que la gracia de Dios vino sobre Nabucodonosor, dice, y volviendo en sí, reconoció que hay Dios en este mundo. Y aquí abro la puerta. Tú dirás, no, hermano, es que ya por ese sermón ya condenó a mi familia obstinada. No, lo dejé hasta el final, como se lo dije al principio, para que sepamos que sí hay esperanza sobre los obstinados. Hay esperanza sobre ese familiar que tanto quieres, ese hijo, esa hija, ese papá, esa mamá, ese cónyuge que no quiere. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque todos éramos obstinados, hermano. Todos. Pregunta, ¿Faraón fue otro obstinado? Y de 24 quilates. Agripa, lo que vimos en Hechos 26, 28. Por poco me persuades a ser cristiano, otro obstinado. Un hombre, un procurador en la época de Pablo, Festo, de fiesta, Festo, en Hechos 26, 24, Pablo le empieza a argumentar a Festo y ese hombre dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Así piensan los obstinados cuando le hablas de la vida eterna, de la resurrección, de los cuerpos glorificados. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué te digo eso? ¿Estás mal? ¿No? Por eso, ¿hay esperanza para los obstinados? La respuesta es sí. Ahora quiero que vean, hay personas tan obstinados que rechazan, prolongan su entrega a Dios. Obstinados, necios, tercos, no quieren escuchar razones. Algunos vienen a la iglesia y se mantienen en un estado de obstinación. ¿Entregarme a Cristo? No, eso ya es exageración. ¿Hacerme miembro? No, pura manipulación, ¿no? Y ahí encuentran 1000 pretextos para no consagrarse a Dios. No, son obstinados. Bueno, una de las personas que se va posiblemente a bautizar va para 14 años aquí en la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que Dios abrió su corazón. Hay personas que pasan décadas en las iglesias y eso es, hay esperanza. Por eso, ven ustedes, personas preparadas por la gracia escuchan el evangelio hoy, el domingo ya están en la iglesia. ¡Ah, caray! Bueno, la gracia lo estuvo preparando, ¿no? Casi de inmediato responden al evangelio. Algunos tardaron un poquito más, pero responden rápido, preparados por la gracia. Eran obstinados, pero la gracia los preparó. Algunos tardarán 6 meses, 1 año, van a la iglesia y empiezan a conocer, a caray. Y algunos 6 meses, 1 año, y dejan de ser obstinados. Para algunos que parecen ya perdidos, y de pronto, ¡pum!, se despierta, busca, pregunta, anhela, hay un deseo, dejan la obstinación y Dios los lleva a la salvación. Pero hermanos, para muchos obstinados, la gracia llegará y terminan siendo predestinados. Les voy a hablar de uno bien obstinado. No sé si lo conozcan, se llamaba el apóstol Pablo. ¿Qué tan obstinado estaba este hombre que hasta se gozaba viendo cómo mataban a los cristianos?
obstinadote, el rey de los obstinados en el Nuevo Testamento. Por eso, sí hay esperanza para una persona obstinada. No la mandes al infierno. No, hermano. Ten compasión del obstinado. Peregrino estuvo obstinado hasta que la gracia de Dios lo despertó. Desgraciadamente, muchos obstinados y obstinadas, mientras no responden al Evangelio, a las demandas del Evangelio, a dejar ese mundo y sus placeres e ir en pos de esa ciudad celestial, ¿saben cuánto daño se están haciendo todos los días? Todos los días se están haciendo daño. Y dentro de ellos dicen, es que sí tiene razón, pero no, es que no. Bien necio, bien terco, bien obstinado, no quiere escuchar razones, es Gabino Barrera, no, rebelde, obstinado, necio, terco, no. Si después de muchos años esa persona es traída a la salvación, ¿cuánto daño se hizo todo ese tiempo? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto creció en más hábitos pecaminosos? ¿Cómo está recogido las consecuencias de su estar postergando esto? Algunos llegan a Cristo por haber estado posponiendo, ya con su familia perdida, ya con su salud deteriorada. Hermanos, algunos Dios nos lleva a los cerezos para buscarlos en los cerezos. Hasta allá Dios sigue mandando a predicadores a sacar a gente que está en las cárceles. Y se dan cuenta y dicen, perdóname Dios, 10 años antes de caer en la cárcel yo escuchaba la Biblia, iba a iglesias cristianas y me mantuve obstinado. Algunos hay que sacarlos de los anexos. No, ahí están todos bien alcoholizados totalmente y Dios va por ese obstinado. Por eso, vidas desperdiciadas, familias perdidas, hijos que crecieron sin la luz de Dios, sacados de la delincuencia, de la cárcel, de divorcios, de anexos. Por eso me despido con el texto hermoso de Mateo 11, por favor. Y este es para que lo conserves tú, hermano, y dáselo a ese familiar, ese amigo que te critica y no quiere. Dice Mateo 11, Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, así decían de Cristo, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cristo, uno de los apodos que le pusieron era que era amigo de pecadores. Y hermanos, gracias a Dios que le dio su amistad, gracias a Dios que se compadeció de este asqueroso pecador llamado Humberto Méndez. Y ese obstinado pecador, dile que también Jesucristo tiende la mano para establecer una amistad con esa persona. No son desechados como basura. Cristo vino a este mundo de pecadores, comió con pecadores, convivió con pecadores, les predicó a pecadores, resucitó ante pecadores, fue crucificado ante pecadores, ascendió ante pecadores, para que algún pecador de esos entendiera que había una disposición celestial de enviar su amistad con ellos. Y gracias a esa disposición de amistad es que Dios me convenció a estirar la mano y recibir esa amistad
porque Él era amigo de pecadores. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, lo reconfirmamos en 1 de Corintios, y ya estamos dirigidos al final. Vean ustedes, 1 Corintios 1, 27. Primero Corintios 1, 27, aquí nos muestra la disposición de ofrecer su amistad, su perdón, su gracia, su transformación al pecador arrepentido. Sino que los necios del mundo escogió Dios, necios, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Vean ustedes qué tipo de pecadores escogió: necios, débiles, los viles, menospreciables. Y dice, y lo que no es, o sea, gente que es tan intrascendente para personas que ni existen. Patrón, es que yo aquí he estado siempre, nunca te había visto. Para mí eres X, intrascendente, para mí ni existes. O sea, esa gente que ha sido menospreciada hasta el polvo. Esta es la esperanza para un obstinado. El obstinado entra en esa clasificación. Por eso, hermanos, esta frase de amigo de pecadores es que Cristo enseña que no hay salvación para gente buena que se cree buena, porque Cristo vino por pecadores. No hay evangelio para los buenos. El evangelio es para los malos, para los que reconocen que son pecadores y transgresores de la ley de Dios. No hay evangelio para los buenos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, se entiende el perfil de obstinado. Gracias a Dios que a ti obstinado y a mí obstinado, a ti obstinada y a mí obstinado, fue por nosotros, nos salvó, produjo el querer como el hacer, nos cambió el corazón y iluminó nuestra mente, nos libró de la esclavitud del pecado, hizo una transformación total en la salvación. Y todo eso está en la cruz del Calvario. Cristo en su obra nos perdonó, nos justificó, expió nuestros pecados, nos rescató, nos redimió y al final nos adoptó. Hay esperanza para el obstinado. Número uno, entiende que eres obstinado, y número dos, deja de serlo. Nuestro Padre Celestial, por los preciosos méritos de Jesucristo, te agradecemos la dicha tan grande de que un personaje tan sencillo tiene una gran doctrina que nos ayuda a entender a los obstinados que nos rodean, a lo obstinado que éramos, y que tú veniste a salvar a esa gente. Gracias, Señor, por darnos la esperanza de que nuestros seres queridos obstinados puede haber un momento en que nos traigas a la salvación. Te damos las gracias por tu palabra, por tu preciosa palabra llena de eternidad. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús recibe nuestro completo agradecimiento. Amén.